Bienvenidos a esta primera clase de química, primer parcial, primer trimestre, donde vamos a hacer un repaso de conceptos bien elementales que vamos a necesitar. Esta primera clase la titulamos Estados de agregación de la materia y el concepto de mezclas. Para ello nos planteamos los siguientes objetivos: identificar los estados de agregación de los materiales atendiendo al concepto de materia, e identificar los tipos de mezclas de materiales comprendiendo la diferencia entre sustancia pura y mezcla. Nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué es la materia? Intuitivamente sabemos que es todo aquello que nos rodea, que podemos ver, sentir, ¿ya? Que podemos tocar, es decir, todo aquello que es tangible. El universo mismo, incluyéndonos a nosotros, todo es materia. Y la materia está cuantificada en el universo, no puede crearse ni destruirse. Es un precepto científico y termodinámico que hasta hoy se sigue manejando. Un concepto formal diría: es todo aquello que ocupa un lugar físico en el espacio, que es tangible, todo lo que compone el universo y lo contenido en él. ¿Pero tiene características la materia? Por supuesto, podemos identificar características. Analicemos el siguiente texto. Para tratar de comprender la naturaleza de la materia, esta se clasifica de varias maneras. A ver, por ejemplo, observemos la madera, los huesos y el acero. Estas comparten características muy semejantes. Son rígidas. Tienen formas definitivas que son difíciles de cambiar. ¿A qué se refiere formas definitivas? Formas que pueden ser regulares o irregulares, pero que para cambiarlas necesitaríamos aplicar una gran fuerza para deformarlas, romperlas, partirlas, hacerlas cambiar de forma. Por otro lado, sistemas como el agua y la gasolina, por ejemplo, toman la forma de cualquier contenedor en el que se viertan, sea un vaso, un barril, un pipote, etc. O incluso si se derraman al piso. Aún así, un litro de agua tiene un volumen de 1 litro, ya sea que esté en una cubeta, en un vaso de precipitado o se haya derramado en el suelo. Estamos hablando de medidas de capacidad volumétrica. En cambio, un sistema como el aire toma la forma del contenedor y lo llena de manera uniforme. Si yo en una jeringa tengo 10 mililitros de aire y esos 10 mililitros de aire los inyecto en un recipiente cerrado de 5 litros, esos 10 mililitros de aire ya no van a ser 10 mililitros de aire. Esos 10 mililitros de aire se van a expandir en el contenedor de 5 litros y ahora tendré 5 litros de aire, porque los gases ocupan todo el espacio del sistema que los contiene. De esta manera, jóvenes, aparecen 3 estados de agregación bien diferenciados. A la imagen de la izquierda vemos unas piedras. Eso es lo que nosotros podemos decir el estado de agregación sólido, son rígidas. En el medio vemos una imagen de unos envases de vidrio que contienen agua coloreada o un aceite en color azul, que ocupan la forma y el volumen del recipiente que los contiene. Y en la parte derecha vemos la fotografía que dio la vuelta al mundo el año pasado, un accidente de una cisterna que cargaba gases inflamables en Perú. Ese camión tuvo un accidente y empezó a derramar los gases, que es la nube blanca que vemos alrededor del camión. Comenzó a expandirse por toda la zona hasta que explotó por la ignición o la chispa de algo que encontró por allí cerca y por supuesto se quemó. Los gases tienen la característica de expandirse. Los líquidos no se expanden tan fácilmente, se riegan sí, pero expandirse es tender a ocupar un volumen completo. Los líquidos no hacen eso. ¿Quién explica esta situación? Pues la explica el siguiente esquema. Supongamos que esos puntitos amarillos son moléculas de una sustancia, recordando que una molécula es la unidad más elemental del material después del átomo. De hecho, si hablamos por ejemplo de la molécula de agua, estamos hablando de H2O, 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno. Bien, supongamos que esos puntos amarillos son las moléculas de una determinada sustancia, cualquiera que sea. Cuando estas sustancias se encuentran en el estado sólido, las fuerzas de cohesión entre ellas son tan grandes que las moléculas se mantienen unidas entre sí, formando lo que en química llamamos las redes cristalinas. Estas redes cristalinas que constituyen los sólidos pueden tener formas bien definidas o irregulares. De esta naturaleza química de la sustancia dependerá la forma de los sólidos, de los cristales de los sólidos, ¿ya? Mientras que en el líquido, estas fuerzas de cohesión son fuertes pero más débiles. Permiten que las moléculas se muevan un poco más libremente, pero no dejan que se separen tan fácilmente. No dejan que se separen tan fácilmente, a menos que apliquemos calor, empiezan a escapar a otra fase. Pero no es punto de tratar ahorita. En cambio, en el gas, las moléculas
no tienen esta fuerza de cohesión tan fuerte y ellas pueden moverse libremente ocupando el espacio del recipiente que las contiene. Como pueden ver aquí en la figurita, ellas se están moviendo libremente en todo este cubo. Mientras que aquí es donde está ocupando simplemente y agarrando la forma del recipiente que lo contiene. El sólido no. El sólido tiene su forma definida como esta piedra y si yo lo coloco dentro de este envase no va a cambiar su forma, sigue siendo la misma. Resumiendo, tenemos entonces tres estados de agregación. Sólido. Vemos la definición. Ejemplo, sólido, rígido, tiene forma y volumen fijo. Ejemplo, cubo de hielo, diamante, barra de hierro, un trozo de madera, por ejemplo. Líquido. Tiene un volumen definido, pero toma la forma de su contenedor, por ejemplo, la gasolina, el agua, el alcohol, la sangre. Gaseoso, no tiene volumen o formas fijas. Toman la forma y el volumen del contenedor en donde ellos se encuentran, por ejemplo, el aire, el helio y el oxígeno. Pero ¿de qué manera o de cuánta manera se presenta la materia a nuestros ojos de la naturaleza? Pues de dos maneras. Hablemos de la primera, mezclas. ¿Qué son las mezclas? Bien que tengo aquí al lado derecho de esta imagen, wow, un suculento helado y una rica taza de café con leche. Lo que yo puedo observar fácilmente en mi conocimiento básico es que el café con leche tiene agua, tiene cafeína, tiene leche, tiene crema, tiene azúcar, tiene canela, tiene todo lo que yo le quiera poner. Una constitución de muchas cosas, un sistema que tiene muchas cosas. El helado, grasa, azúcar, leche, crema, vainilla, galletita, bueno, cualquier cantidad de cosas, cacao. Otro sistema constituido de varios materiales. Esas son las mezclas. Es un sistema que tiene composición variable. Por ejemplo, el suelo que pisamos tiene diferentes tipos de arcillas, granos, materiales. El aire tiene oxígeno, nitrógeno, argón, dióxido de carbono, vapor de agua. El agua del mar, imagínense, agua que tiene cualquier cantidad de sales minerales, donde la que mayormente prevalece es el cloruro de sodio. Pizza que tiene harina, jamón, sal, levadura, huevo, etc. El helado que acabo de explicar lo que tiene. Y la otra forma en que se presentan las sustancias es como una sustancia pura. Por ejemplo, el agua. Una sustancia pura son simplemente los elementos o las sustancias que existen en la naturaleza, de tal manera que son sistemas que tienen siempre la misma composición, invariable. Son los elementos y los compuestos. Por ejemplo, el aluminio, el oro, el oxígeno, el agua, el dióxido de carbono, el hidrógeno, el sulfato de aluminio, etc. Cuando hablamos de este tipo de sustancias, estamos hablando de sustancias puras que tienen propiedades definidas. Mientras que en las mezclas estamos hablando de sistemas que pueden tener cualquier cantidad de sustancias puras juntas, todas formando un sistema distinto, en donde la composición es variable porque la presencia de cada una de ellas puede cambiar en cantidad. A eso hace referencia el hecho de que sea composición variable. ¿Se pueden clasificar las mezclas? Por supuesto que sí. No todas van a tener la misma apariencia que un helado y un café con leche. Por ejemplo, esas son mezclas heterogéneas, el helado y el café con leche. Fíjense en algo. Presenta un aspecto irregular. Distinguimos los componentes a simple vista. Por ejemplo, ese vasito que tenemos acá es un vasito que tiene agua y aceite. Eso jamás va a ser miscible. Siempre vamos a saber dónde está el aceite y el agua. En el café con leche, si yo le tiro trocitos de canela, le coloco crema, hago espuma, voy a notar claramente. Si no disuelvo bien el azúcar, voy a notar claramente que allí hay varias cosas, como en el helado. Pero tenemos mezclas que son homogéneas, son uniformes, ese es un sinónimo, tiene las mismas propiedades en todos sus puntos, presenta un aspecto uniforme. Este platito tiene sal, si yo lo coloco dentro de ese vaso y lo muevo con la cuchara, al final yo no voy a saber en dónde está la sal, lo único que sé es que está, yo sí sé dónde está en todo el agua que está dentro del vaso. Quiere decir que toda esa agua, una vez que tiene la sal, tiene las mismas propiedades, pero en el sistema de la izquierda no. Las propiedades que yo puedo tener en esta zona del vaso no son las mismas que voy a tener en esta zona del vaso. ¿Por qué? Porque aquí tengo aceite y aquí tengo agua y son dos sustancias diferentes. Mientras que en este vasito, una vez que te disuelta la sal en el agua, todas las propiedades son las mismas en cualquier punto. Todo el sistema tendrá el mismo punto de ebullición. Aquí no, este tendrá un punto de ebullición y esta zona tendrá un punto de ebullición diferente por ser materiales distintos. Por lo tanto, son diferentes. ¿Se pueden separar las mezclas? Wow, sí, interesante pregunta. Por supuesto que sí. Dependiendo del tipo de mezcla. Por ejemplo, las mezclas heterogéneas son más fáciles de separar porque se utilizan más que todo procesos físicos para separar materiales. Como por ejemplo cuando yo paso arena
a través de un tamiz o filtro yo separo las piedritas y me sale la arena finita. Te estoy separando materiales allí. Vamos a suponer el caso del agua y el aceite, que es un poquito más complejo. Agua y aceite. Eso no se va a mezclar nunca. Pero yo sé que si yo agarro esa agua y ese aceite y los coloco en un recipiente aparte y dejo pasar sin moverlo mucho tiempo, el aceite va a quedar en la parte superior y el agua en la parte inferior. Porque la densidad del agua es más grande y más pesada, por lo tanto ella se irá al fondo de este recipiente. Este recipiente que yo tengo aquí se llama embudo de decantación. Tiene una válvula o llave, como la quieran llamar, aquí abajito azul, que permanece cerrada. Al pasar el tiempo el aceite estará arriba y el agua estará abajo. Luego, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que si yo esa válvula azul la abro, como estoy viendo en la figura, el agua que está en la parte inferior saldrá y cerraré la válvula cuando ya el aceite vaya llegando al fondo, de tal manera que habré separado el agua y el aceite. Ese procedimiento se llama decantación y me permite separar líquidos que no son miscibles gracias a las diferencias de densidades que tienen estos de una manera muy simple. Allí donde ustedes ven ese proceso, muy aplicado en la industria petrolera para separar grasas y aceites de aguas hervidas y también de otras aguas de proceso. Bien interesante. Pero hay sistemas como el agua y la sal que no son tan fáciles de separar, hay que aplicar otros métodos. La imagen que vemos aquí a la izquierda es una salina. ¿Qué es una salina? Una salina es un gran estanque donde dejamos entrar agua del mar. Y luego, cuando la marea baja o por un procedimiento artificial, cerramos y no dejamos que entre más agua. Con el pasar de los días y por la acción del sol, el agua se irá evaporando. Pero la sal que está contenida en el mar, que es bastante, irá quedando y comenzarán a aparecer estos cerritos blancos, estas manchas blancas, no los cerritos los hacen ya los humanos. Aparecen todo este material blanco que son las sales, principalmente cloruro de sodio, y se van haciendo estos montoncitos ya para procesar. Esa sal se puede procesar no solo para comer, sino también para procesos petroquímicos como por ejemplo la producción de clorosoda, que es un proceso bastante interesante que muy pocos países lo tienen. Además, tiene muchas otras aplicaciones industriales de la sal. En la imagen de la derecha mostraré las salinas, las famosas salinas de las Cumaraguas. Están al norte de Venezuela. Son famosas por esos colores exóticos que toman. Son de una región, por supuesto, bastante al norte de Venezuela. Y allí también se produce sal. Esas manchas blancas que vemos acá son los cristales de sal que se van produciendo cuando el sol va secando todo este estanque de agua y va quedando. Eso se llama evaporación. Cuando las sustancias se van secando solas y nosotros no le estamos aplicando llama directa, ellas siempre se están evaporando o se están vaporizando. Y los materiales que no se pueden vaporizar, como el cloruro de sodio, van quedando allí solitos. Cuando nosotros aplicamos calor directamente a un sistema, como por ejemplo en la casa, cuando encendemos una olla con agua, eso lo hacemos ebullir porque le estamos aplicando directamente calor. Es un proceso de separación. Se utiliza para mezclas que son homogéneas, donde no podemos separar los componentes tan fácilmente. Es un ejemplo, solo quería que supieran que dependiendo de la naturaleza de la mezcla puede haber facilidad o no para separar. En resumen, tenemos que la materia entonces se presenta en tres estados de agregación: sólido, líquido y gas. Está formada por sustancias que a su vez pueden ser puras o mezclas. Las mezclas pueden ser homogéneas, pueden ser heterogéneas, ya con sus propiedades. Y las sustancias puras, que son básicamente los elementos, como el oro, el aluminio, el carbón, el hierro, etc. Y los compuestos, que estamos hablando de sistemas que tienen átomos de diferentes elementos: agua, dióxido de carbono, sulfato de aluminio, sulfato de cobre, etcétera, etcétera. Las mezclas, dependiendo de que son homogéneas o heterogéneas, tendrán propiedades diferentes. Lo que se sabe es que en las mezclas homogéneas las propiedades son iguales en todo el ámbito del sistema, mientras que en las heterogéneas no son iguales. Bien, muchísimas gracias por la atención a esta clase. Entonces ya lo que queda es repasar, estudiar y comprender lo que haya quedado por allí. Estamos a la orden siempre. Muchas gracias.